Bienvenido a nuestro podcast. Nada que hacer. En un mundo lleno de quehaceres humanos que llenan nuestro tiempo de sinsentidos, abrimos este espacio de reconocimiento del sí mismo. Para ello, nada que hacer, solo ser. Queridos oyentes, en el episodio anterior hicimos una breve introducción al concepto de libertad y dejamos claro que difícilmente alguien puede ser realmente libre. Hablamos de que esto es debido en parte a las dos fuerzas que gobiernan nuestros deseos, la fuerza de atracción hacia el placer y la fuerza de repulsión hacia el sufrimiento. Si indagamos un poco más, podremos observar que ni siquiera la naturaleza del placer o del dolor está enteramente determinada por nuestra propia libre elección individual, sino más bien, y si no en todas, si en la mayoría de las ocasiones, está determinada por la voluntad de algún otro. Podemos nombrar a este otro como otras amistades, familia, sociedad, educación, tradición, moda, necesidad de agradar, en fin, como más prefiramos. Al final es todo lo mismo. Probablemente la mayoría de la gente no se vestiría como se viste si no fuese por los demás, por la necesidad de agradar al otro, la necesidad de mostrar una identidad propia de cara a los demás, el deseo de integrarse o identificarse con algún grupo social, o simplemente seguir la moda de turno para no sentirse desplazada o sentirse admirada por sus grupos sociales. Y es lo mismo para el caso de la aceptación como del rechazo. Es decir, aquella persona que se viste para ser diferente de los demás es el mismo deseo de ser especial. Es lo mismo, tanto hacia un lado como hacia el otro. De modo que siempre habrá otros que nos digan o como mínimo influyan en nuestra manera de vestir. ¿Dónde está entonces la libertad? Y por supuesto, es lo mismo con lo que comemos, con nuestro comportamiento, con las aficiones, con las cosas que compramos, etc. Casi todo lo que hacemos es porque otros desean que lo hagamos o como mínimo influyen en nuestros deseos y forma de pensar. Prácticamente todo está determinado por la voluntad y el gusto de la sociedad o por los intereses de aquellos que saben cómo y tienen la capacidad de influir en nuestra voluntad. Si nos fijamos con atención, podemos ver cómo estamos esclavizados con grilletes de hierro. Y lo peor de todo es que no hay ni deseo ni voluntad de ser libres. Hay un famoso dicho que dice: nadie es tan esclavo como el que se cree libre sin serlo. Ya hemos dicho que el libre albedrío sí existe. Pero, ¿dónde se encuentra? ¿Dónde se encuentra mi opción de decidir libremente? Por lo que hemos visto hasta ahora, parece ser que no tenemos ninguna libertad y que estamos gobernados por poderes externos que nos obligan a ser y actuar de cierta forma. Esto significaría que estamos en una prisión encadenados en la pared con dos grilletes ya mencionados: el placer y el dolor. Entre los dos ejercen un gran poder. Y este poder nos empuja hacia donde más le conviene de acuerdo con su voluntad, no según la nuestra. Así, la conclusión a la que llegamos con todo esto es que no somos absolutamente libres en la toma de nuestras decisiones. Y entonces, si esto fuese así, llegaríamos a una nueva conclusión. La conclusión de que no existe el egoísmo en el mundo. ¿Puede ser que esto sea así? Al fin y al cabo, si no soy libre, ni soy poseedor de mi voluntad, tampoco soy responsable de mis acciones, ya que no las ejecuto para cumplir mis deseos, sino más bien
soy forzada a hacerlas sin tener en cuenta mi voluntad. Entonces, ni la recompensa por las buenas acciones, ni el castigo por las malas tiene sentido, y no deberían existir, pues no soy yo quien las hace. Esta es una conclusión, sino más bastante peculiar. No tengo libre albedrío ni voluntad propia. No soy bondadoso cuando hago algo por los demás, ni soy egoísta cuando actúo solo en mi propio interés. No debo entonces tampoco sentirme orgulloso por mis logros, ni culpable por el daño que pueda ocasionar. Esto quizá pueda ser un problema para aquella gente religiosa que cree en la divina providencia y que tienen la certeza y confían en que Dios maneja este mundo con un propósito bueno y deseado, ya que no puede haber ni premio ni castigo. Pero quizá sea más extraño todavía para aquellos autodenominados ateos, que dicen no creer en Dios ni en un creador, y que creen que este mundo ha brotado de una casualidad aleatoria. ¿Cómo puede ser? Pensarán que el ser humano está encadenado a los caprichos aleatorios y casuales de una evolución natural en la que no hay conciencia ni plan calculado. Se preguntarán cómo el ser más elevado de la naturaleza, con lo que aparenta ser una mente pensante con capacidad de razonar y que parece tener tanta sabiduría y conocimiento, puede ser un simple juguete en manos de una naturaleza ciega que nos conduce cautivos quién sabe dónde. Al fin y al cabo, cada uno de nosotros siente que es un ser egoico especial, una personalidad independiente que actúa de acuerdo con su propia voluntad, capaz de tomar decisiones e independiente de fuerzas externas. Podemos preguntarnos entonces si los autodenominados ateos pueden llegar a aceptar que somos como cualquier semilla de alcornoque, con un potencial absolutamente limitado, pues una semilla de alcornoque solo puede evolucionar hacia ser un alcornoque, ya que no dispone de la capacidad de ser nada más, y para colmo está a merced de multitud de factores sobre los cuales no tiene ningún tipo de control ni dependen de su voluntad, como la tierra, la lluvia, el sol o el clima, la geología y otros árboles o animales, por poner solo unos ejemplos. Probablemente nadie piense que un alcornoque es egoísta cuando lucha por sobrevivir y convertirse en un árbol grande y sano, como tampoco pensará que es bondadoso y generoso cuando nos provee de sus frutos en forma de bellota. Pues está claro que ni una semilla ni un árbol no disponen de libre albedrío. Sin embargo, si pensamos eso de las personas, aunque hayamos llegado a la conclusión de que no tienen libre albedrío, o en el mejor de los casos, está muy mermado. Quizá eso se deba que sabemos que sí tenemos el poder de decidir, pero también sabemos que no tenemos la voluntad o la capacidad de liberarnos de los grilletes del placer y del dolor. Quizá sabemos que dejarnos guiar por las riendas que otros manejan es lo más cómodo para nosotros, y es lo que nos proporciona el placer inmediato, aunque sea pobre, limitado y efímero. Y quizá todo eso sea lo que nos avergüenza. Parece ser que tenemos que continuar indagando. Queridos oyentes, hasta aquí el episodio de hoy. En el próximo episodio seguiremos compartiendo sobre la libertad.